La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Larisa Ortiz Quintero, y la responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, Almudena Osejo Rojo, pusieron en marcha el operativo Bienvenido Migrante a la Ciudad de México para atender y apoyar a los más de 10,000 migrantes nacionales e internacionales que llegarán al país para celebrar las fiestas decembrinas. Para ello se instalaron 9 módulos en puntos clave y también de gran afluencia de la ciudad, como son el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y las centrales de autobuses. 67 monitores en total distribuidos en dichos módulos brindarán atención en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo hasta el 31 de diciembre. Vamos a escuchar. En la Constitución Política de la Ciudad de México se ha declarado esta ciudad como ciudad santuario, un lugar donde son todos y todas bienvenidas, y de manera específica todas las personas de origen mexicano, trabajadores, migrantes y sus familias en retorno al territorio nacional, y en donde se vela por el respeto de sus derechos humanos y su dignidad.